Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar el culto de esta tarde. Pongámonos en pie. Vamos a orar una vez más. Que Dios pueda descender a este lugar y sea ministrando nuestras vidas. Así que ayúdenme a orar donde están. Te damos gracias, Señor, una vez más que podemos estar en este lugar, Dios, para alabar, glorificar tu santo nombre, Dios, para ver todo aquello, Dios, que tú deseas hacer en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que has hecho hasta hoy, Dios, y aún por todo aquello, Padre, que quieres hacer en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender todo ello y aún a poder vivir conforme a lo que tu palabra declara, Señor. Apresura los pasos de lo que han de venir, Señor, y en esta tarde una vez más muévete hablando a nuestras vidas, trayendo convicción a cada corazón. Les damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estarás a mi lado, tu amor me cubrirás, mientras yo me dé tu mano, seguro voy a estar y en mis caminos, porque mis pasos Señor, que es voy a alabarte, se encamina, cuando se acabe con la eternidad. Siempre estarás a mi lado. Nuestro deseo es poder servirle hasta el final. Por eso nuestro pensamiento debe de ser de poner nuestra vida, nuestra mirada en aquel que es el autor y consumador de la fe. Vamos a seguir adorándole. Vamos a decirle en esta tarde: he decidido vivir hoy para ti. ¿Quién puede igualar lo que hiciste tú por mí? Has cambiado mi dolor por amor. Me has dado libertad, vida que no hay mucho más de lo que pueda imaginar. Y Jesús, amor necesita. Como me conquistó, siempre te amaré, amiguito para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Nadie puede igualar lo que hiciste por mí. Has cambiado.
nosotros, te alabamos, digno, digno eres tú, Señor. Vamos a seguir adorándole. Hemos venido a ese lugar para hacer una cosa y es postrarnos delante de su presencia. Vamos a adorarle con esta canción. Tú pagaste el precio, Dios, por nuestra vida. Por eso estamos en este lugar. Santo, santo eres tú, Señor. Vamos a adorarle. Toma este tiempo para poder adorarle. Levante sus manos. Dígale con su corazón: no hay mejor lugar en el cual puedo estar que en tu presencia, Señor. A tus pies, de
Dios, ayúdanos a entender, Padre, que no hay otro mejor lugar que poder estar en tu presencia, Señor. Que podamos, Dios, al igual que David, no solo declarar esas palabras, sino realmente anhelar en nuestra vida ese día en tu presencia que vivir fuera de ellos. No hay nada mejor que poder estar en tu presencia. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu
Amén. En esta tarde, una vez más, que Dios nos hable, que Dios se mueva, recuerde a cada una de las cosas por las cuales estamos orando, que Dios siga trayendo respuesta. Aún seguimos orando también por la familia de su hermano José, que Dios nos dé favor para que ellos puedan entrar con toda normalidad y pronto ya pueda tener a su familia en este lugar. Recuerde a Hugo, Ángel, Rosy, su familia, a los que son parte de nuestra familia que no conocen del Señor, cada uno de nosotros, nuestra hermana Polonia, el brazo, que Dios pueda hacer un milagro de sanidad, aún también en Isabel, Rafael, Juanito, nuestra hermana Nuria, en fin, seguimos orando, seguimos clamando por cada uno de aquellos que están mal y por aquellos que nos piden también peticiones de oración a través de las redes sociales, que Dios pueda hacer un milagro en sus vidas. Papeles, trabajo, que Dios abra puertas por la iglesia, por cada persona que forma parte de la iglesia y aún por este pueblo. Que Dios pueda hacer milagro, que Dios siga trayendo convicción al corazón de la gente. Vamos a clamar al Señor, ayúdame a orar, a nuestro hermano José que está ahí en la que se está cerrando en oración. Te damos gracias una vez más por esta tarde. Gracias, Padre. Eres digno, Dios, de recibir la alabanza, la adoración, Dios. Tú eres digno, Padre, de ser honrado, Dios, de ser alabado, y por eso estamos en este lugar, necesitados de ti, Señor. La razón, Padre, es que no podemos vivir sin ti. Nuestra vida no tiene sentido, Dios, sin tu presencia, sin ti, Dios, sin lo que tú puedes hacer en nosotros. Padre, continúa ministrando nuestra vida, hablando a nuestros corazones, aún trayendo, Dios, entendimiento, Padre, para que podamos, Dios, hacer tu voluntad, para que podamos ser obedientes y poder, Dios, aún vencer día tras día, Padre, cada uno de los obstáculos, Dios, que se presentan. Te pedimos, Señor, aún por cada necesidad, Dios, en el corazón de tu pueblo. Tú sabes, por cada persona por el cual estamos orando, Señor, por sanidad. Haz un milagro, Señor. Abre puertas de trabajo. Danos favor y gracia, Dios, aún con las autoridades, con la gente, Señor, para que podamos ver cosas suceder, Dios, en ellos y aún, Dios, a través de ellos, Padre, en favor de tus hijos, Señor. Te pedimos aún que sea bendiciendo el día más adelante la familia de nuestra esposa, Señor, para que pueda llegar con bien a este lugar y aún, Dios, que pueda seguir salvando almas, Dios, en este lugar, que podamos ver, Dios, continuamente gente de Fuenlabrada y aún de los alrededores entregar sus vidas a ti, Dios. Queremos que en esta tarde una vez más seas hablando en nuestras vidas, seas ministrando en nuestros corazones. Gracias por todo lo que haces y aún por lo que vas a hacer, Señor. Padre Santo, para que tome el control de este servicio, Padre. Glorifícate, Padre. Háblanos, Señor. Preparamos nuestros corazones, Señor, para recibir tus palabras, Señor. Que seas tú hablando, ministrándonos, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo liberación, Señor, salvación. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, Señor. Amén. Saludos al que se saludaba, amén. Que Dios le bendiga. Que Dios pueda bendecir nuestras vidas, siga derramando como Él ha declarado en su palabra, hasta que sobreabunde. Vamos a orar por Él. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos permites participar en el sostén de tu obra, Señor. Gracias por estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Bendice el corazón de mi hermano para que ellos puedan participar con gozo y en alegría, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Volando
vamos a seguir adelante. Muchas gracias a los hermanos que nos ayudan día tras día con todo lo que es necesario en la iglesia. Recordar, el miércoles una vez más el culto a las 8 en este lugar, y el domingo el estudio bíblico a las 10, a las 11 el culto, y como ahora a las 6:30 de la tarde. Invite gente, recuerde a aquellos que no han podido estar. Yo sé que cuando ya empieza a llegar el verano, empiezan también las vacaciones, y es algo en el cual podemos ver algunos no estar, pero aún así nosotros podemos seguir recordándoles que tanto en verano como en invierno aún todavía podemos servir al Señor, podemos estar en la casa del Señor. Así que haga evangelismo, siga predicando del Señor como lo ha estado haciendo hasta ahora. Es algo necesario de poder hacer continuamente. Siga orando por toda aquella noticia, aquella necesidad de perdón que el cual estamos orando. Algunas hemos tenido ya respuesta, y es algo glorioso el poder ver milagros suceder. En otras todavía tenemos que seguir clamando, así que manténgase en oración por ello, por cada uno de ellos que están aún en liderazgo también en las iglesias, tanto las que están en España como las que están fuera. Aún así tenemos que orar unos por otros. Así que recuerde esto, y por la necesidad de cada hermano. Es importante que estemos orando unos por otros. Abra su Biblia, Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 17 al versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Mira, con gente muchas veces hablo, cada vez que le quiero hablar acerca del Señor, la gente suele dar su opinión al respecto, suele decir algunas cosas y aún su pensamiento en cuanto a cómo deben de realizar las cosas. El sábado, por ejemplo, que estábamos en el evangelismo, un hombre que directamente me dijo: mira, no me hables de Dios, yo directamente soy ateo, dice, así que no me comas el coco, me dice él. Le digo, no queremos comerte el coco, al contrario, queremos simplemente que tú puedas conocer a Dios, puedas descubrir realmente a Dios, y no una religión. Pero él no quiso entender. Sin embargo, otra gente, muchas veces que he podido hablar con ellos, pueden darse cuenta de que no están bien, que hay ciertas cosas que no están haciendo bien en su vida. Pueden reconocer que no es correcta su manera de actuar, su manera de caminar en la vida, pero como que ellos dicen, yo tengo que todavía solucionar algunas cosas, tengo que todavía arreglar ciertas cosas en mi vida para poder ir. Y esto me llama mucho la atención, porque de todos aquellos a los cuales siempre me han dicho esto, de quiero solucionar algunas cosas primero antes de poder acercarme a Dios, no los he visto acercarse a Dios. El tiempo ha ido pasando, el tiempo se les ha echado encima, algunos los he vuelto a encontrar, y siguen todavía ellos buscando solucionar algunas cosas antes de poder acercarse a Dios. Y esto me llama mucho la atención, porque la pregunta es, ¿alguna vez podrán solucionar esas cosas que al parecer no le permiten poder acercarse a Dios? ¿Cómo poder solucionar algo que solo se puede solucionar a través de Cristo? Es decir, para que se entienda mejor, ¿cómo poder solucionar sin Cristo algo que solo se soluciona a través de Cristo? Imposible. Pero esto es la mentalidad en mucha gente. Recuerdo a mi familia, algunos de ellos decir esa frase, no sé si alguna vez lo habrán escuchado ellos y se lo han tomado al pie de la letra: mis cuernos no caben por la puerta. Yo entiendo que lo que quieren decir es que son bastante malos como para poder buscar de Dios, o se creen bastante malos como para poder buscar de Dios, intentando esconder en medio de esa frase la realidad de su corazón, llenos de orgullo, totalmente endurecido delante de Dios, aunque parece ser una falsa humildad. Soy tan malo como para poder hacer
y creo que no haya oportunidad. De hecho, algunos decían, yo creo que yo no tengo ya solución, Dios ya no me va a perdonar, por lo cual déjame a mí. De hecho, mi padre me decía, ve tú y tú por lo menos sálvate, decía él. Y muchas veces le decía, venga usted, vamos todos para allá. Decía, no, ya no hay solución, ve tú a ver si por lo menos tú te salvas y tú puedes conseguir algo. Pero eso es una situación en la mentalidad, en la mente. Por eso quiero hablar de renovar la mente, porque esto es algo necesario como hijos de Dios. Esto es algo necesario en nuestra vida. Quiero que podamos llegar al entendimiento de algunas cosas que podemos cometer y que se está cometiendo en el mundo cristiano hoy en día, el no entender de que debe de ser su mente renovada. Vamos a leer el texto de Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a dar gracias una vez más, Dios, por esta tarde que nos permite poder estar en este lugar. Dios, habla a través de mi boca, Señor, trae entendimiento a tus hijos, Padre, que podamos, Dios, renovar nuestra mente, Dios, en su totalidad, Padre, para poder vivir y hacer lo que debemos hacer, Señor, conforme a tu palabra declara, Dios, para agradarte y hacer las cosas como deben de ser, Dios. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar en primer lugar de por qué debemos de cambiar la mentalidad. Mire, una de las frases igual, de hecho este hombre de ayer me recordó, no me comas el coco, me dijo él. Y recuerda muchas veces a gente decir, te han lavado el cerebro. No sé si alguna vez a usted le dijeron eso o lo escuchó. Pero es interesante cuando una persona puede decir esto de te han lavado el cerebro, significa que ha habido un cambio de mentalidad. Porque ha podido descubrir que lo que eran antes ya no lo son ahora. Entonces tienen que declarar eso. A ti te han lavado el cerebro, hay algo que ha sucedido porque ya no eres lo mismo lo que están intentando decir. Ahora, eso es interesante, es más, hermano. Creo que si la gente puede decir de usted eso, sobre todo la gente que le conoció antes de conocer a Cristo, eso es algo bueno, porque significa que usted ha renovado su mente, ha dejado su viejo hombre, ha cambiado en su totalidad y ellos lo pueden percibir, y esto es algo necesario. Estaba mirando en el diccionario lo que significa la palabra renovar y dice esto: hacer que una cosa adquiera un aspecto que la haga parecer nueva. Esto es renovar. Restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. Ahora, interesante es esto, porque si vamos a hablar del por qué debemos de renovar nuestra mentalidad, una de las razones es porque nuestros caminos eran malos. Lo que nosotros hacíamos, la forma en la que nos conducíamos antes de conocer a Cristo no era bueno. Todos se apartaron, dicen las Escrituras, todos se hicieron a una inútiles, todos iban en pos del pecado. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros, por lo cual nuestros caminos eran torcidos, no era algo del cual se agradaba a Dios, totalmente perdido. Nuestra mente estaba llena de vanidad. Usted mira, versículo 17 dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Andábamos como los que están en el mundo, vivíamos como los que están en el mundo, hacíamos lo que hacían los que estaban como lo que hacen los que están en el mundo. Y aún no solo eso, sino que andábamos en la vanidad de nuestra mente.
En otras palabras, de orgullo, lleno de orgullo por lo que podemos lograr, por lo que podemos hacer, por las cosas que pueden conseguir nuestras manos, aún nuestra propia inteligencia. Vivíamos en base a lo que nosotros pensábamos y queríamos hacer de nuestra vida. Otra de las razones es que nuestra mente estaba en tinieblas, llena de oscuridad, dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estábamos nosotros en esa situación antes de conocer a Cristo también. No había entendimiento, estábamos en oscuridad. Por esa razón, una de las cosas que el cristiano debe de ser es sal y luz en medio de la oscuridad. No es que usted se vaya al bosque y está hablando de un bosque en una noche, no, está hablando del mundo. Se puede estar en medio de una ciudad llena de gente y usted ser la luz para esta gente que está en oscuridad, a pesar de que haya luz eléctrica, porque lo que está hablando es de la luz de Cristo, que debe de estar en su vida, que no está en aquellos que no han conocido del Señor. Y así estábamos. Nuestra mente era oscura. Ahora, si nosotros simplemente llevamos la situación al tema de la oscuridad, y usted, por ejemplo, estamos en este lugar, y estuviera totalmente oscuro y todas las cosas que están ahora estuvieran en su lugar, es muy probable que nosotros tropezaríamos al caminar con algunas de las cosas que se encuentran aquí, porque no vemos. La gente que no logra ver las cosas de Dios, que no logra ver lo que debe de hacer en Dios, que no logra ver cómo puede agradar a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Tropezar. Una y otra vez, pecados tras pecados, errores tras errores, porque no hay luz en sus vidas. Están totalmente en oscuridad. Están viviendo, siguen haciendo las cosas, desarrollan una vida normal, pero en oscuridad. Y esa era la situación en la cual nosotros nos encontramos. Porque estas cosas eran así en nosotros. ¿Por qué? Mire, si simplemente nosotros vamos a la primera pareja, Adán y Eva. Me encanta siempre ir a Adán y Eva porque hay muchas cosas de cual sacar. Adán y Eva están en el huerto del Edén, ya se sabe, la serpiente habló, ¿no? Vamos a leer el texto. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6 dice esto: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Ahora, ¿por qué nuestra mentalidad nos llevaba a andar mal delante de Dios, a hacer las cosas mal delante de Dios, estar en oscuridad como es lo que se encuentra en el mundo hoy en día, y no solo eso, en la vanidad de nuestra mente? Porque cuando la serpiente habló a Eva, no solo es que se introdujo un pensamiento, es que se cambió toda una mentalidad. Hubo un cambio en la mentalidad de ellos. Ellos hacen la voluntad de Dios, ellos están en obediencia a Dios, ellos saben que del fruto de ese árbol no deben de comer, pero la serpiente habla, genera en ellos el pensamiento de que sí deben de comer de ese fruto, pero ya no simplemente fue un pensamiento, sino fue un cambio total de mentalidad.
Ahora, es interesante porque la serpiente da ciertos detalles. No moriréis. Mentira, porque la muerte entró a través de ese pecado. Serán abiertos vuestros ojos. Al contrario, ellos tenían los ojos abiertos y sus ojos fueron oscurecidos. ¿Por qué? Porque desde ese momento entramos en esa situación de oscuridad a través del pecado. Y no solamente eso, si usted mira, cuando ella ve, dice el versículo 6, que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ya no está viendo con los ojos que tenía antes. ¿Se da cuenta de ese detalle? La serpiente habla, ella escucha lo que la serpiente dice, ahora ella empieza a pensar y a ver de una manera diferente. Lo que antes no deseaba, empieza a desearlo. Lo que antes no codiciaba, empieza a codiciarlo. Lo que antes no era ni existía ningún tipo de necesidad en su vida, ahora empieza a existir una necesidad. Porque vio que el árbol era bueno para comer. 2, que era agradable a los ojos. No dice la palabra de Dios que quizás le resultaba difícil ver ese fruto, no, pero simplemente no le prestaba ni siquiera atención. Ahora es agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Yo le pregunto, ¿es que ellos no podían haber alcanzado sabiduría sin haber comido de ese árbol? Dice la Escritura que aquel que quiere sabiduría, pídala a Dios y Él la da abundantemente y sin reproche. Por lo cual, si ellos hubiesen querido saber más, conocer más, desear más, sabiduría más, Dios es muy probable que les hubiera dado. Pero ella vio que era esa forma del cual poder adquirir esa sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No solo introdujo un pensamiento en el ser humano, sino que se produjo un cambio de mentalidad. Ya no piensan igual, ya no hacen las cosas igual, porque tal pensamiento del hombre, tal es. Si tú piensas de una manera, así eres, y así actúas. Por lo cual, desde ese momento, las Escrituras dicen que todo designio del corazón del hombre era de continuo el mal. Porque la mentalidad fue totalmente cambiada. Esta manera de pensar antigua solo nos lleva a hacer las cosas mal y cada vez a cometer aún más errores, haciendo que el problema aún sea mayor todavía. Por eso le pregunté al principio, cuando la gente puede decir, yo tengo que solucionar algunas cosas primero, le es imposible, porque no puede con la mentalidad del mundo, no puede con la mentalidad de su antiguo yo, o la mentalidad carnal, poder hacer algo espiritual. Usted va a poder comprobar, por ejemplo, que el pensamiento humanista, mira, ahora nosotros estamos viendo, sobre todo por ejemplo en el tema político, podemos ver una serie de cambios. Cada vez que entra otro político se hacen nuevos cambios, y cada vez que entra otro político otra vez cambia. Cada vez que puede, cambian la carta magna. Cada vez que pueden, renuevan la educación, renuevan el Ministerio de Salud, renuevan y renuevan. Y cada vez que entra un gobierno, siempre hay algo que se renueva. Lo que quiere decir, por lo menos yo entiendo, que si yo estoy en la posición de gobierno, digo, los que estuvieron antes no fueron tan listos como yo. Y ahora que yo soy tan listo, voy a renovar las cosas. Pero el que vendrá después de mí dirá que yo no era tan listo y él lo renovará. Y ahora, si usted se da cuenta, todas las renovaciones que han existido y que aún existirán, ¿a dónde nos llevan? ¿A algo mejor? Peor. Cada vez es peor todavía.
Es decir, el pensamiento humanista, todas estas cosas, estas nuevas ideologías, las nuevas tendencias, todas estas situaciones que se están dando hoy en día, no están trayendo ni un tipo de solución. Porque claro, ¿cómo puedes solucionar el mal con una mentalidad oscura? ¿Cómo puedes solucionar el tema del pecado con una mentalidad llena de pecados? ¿Cómo puedes solucionar algo que está mal cuando tú en tu interior no tienes algo de bien? ¿Por qué? Porque Cristo no está en tu vida. Por eso cada una de las cosas que usted va viendo cada vez son peores. Y cada vez se alejan más y más de las Escrituras. No sé si es hoy o ayer alguien me dijo que ahora lo que están pensando es ver cómo aprobar el hecho de que los niños ya puedan experimentar el tema sexual. Los niños. Solo esto se puede pensar, eso solo puede pensar una mente enferma. Yo digo eso porque es claro. Los niños que no tienen ni idea de las cosas, ya tienen que ellos experimentar en su sexualidad. Ahora, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la idea? Según ellos, ideas que van a mejorar la sociedad, pero en realidad es empeorarla más. Algunas cosas, por ejemplo, que se han sacado por el tema de educación, ha empeorado la educación. Por el tema de sanidad, ha empeorado la sanidad. Por el tema del trabajo, han empeorado el trabajo. Cada vez se explota más el trabajador y se le paga menos. Y con tantas renovaciones de contrato y leche. Y cada vez será peor. Por lo cual cada vez se aleja más de lo que Dios quiere. Más de lo que es la palabra de Dios. Porque con esa mentalidad, hermano, no se puede llegar a ser lo que a Dios le agrada. Por eso es necesario la renovación de nuestra mente. Porque con esa mentalidad no podemos agradar a Dios. ¿Usted puede servir a Dios con su forma de vida antigua? Bueno, quizás puede decir, bueno, puedo hacerlo. Quizás puede hacerlo, pero la pregunta es, ¿puede agradar a Dios de esa manera? No. ¿Con la forma de pensar antiguamente que se tenía? No. Puede que quizás lo pueda hacer, puede que usted traiga su mente antigua a la vida de Dios, a la vida cristiana, pero no podrá hacer lo que a Dios le agrada. Por ejemplo, si miramos Pedro, una de las cosas, por ejemplo, que veíamos en los discípulos es que eran ellos muy judíos, ¿no? De hecho, en el tiempo de Jesucristo, algunos querían hasta quemar a los samaritanos, ¿no? Los hijos del trueno. Ellos eran muy suyos, muy judíos. Ahora Cristo se va, ellos están encargados de llevar el evangelio por todo el mundo. Y Pedro tiene un conflicto aquí, tiene un problema. Él es muy judío, pero está con los gentiles y está haciendo algo del cual Pablo lo observa y dice, eso no es correcto. Dice en Gálatas 2, 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el hermano de consolación, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, Pedro ya está
Cristo ya se fue. Los discípulos son los que encargados de llevar el Evangelio. Y ahora Pedro está en una mentalidad de antes. Muy judío, muy cerrado. Queriendo hacer de que los gentiles puedan convertirse al judaísmo. Pablo mira esto. Eso no es correcto. Por eso quiero que entienda, hermano, que nosotros aún como cristianos, habiendo nacido de nuevo y teniendo la vida espiritual y teniendo los ojos espirituales, teniendo la mente de Cristo, aún podemos cometer el error de traer la mentalidad antigua y querer vivir y servir a Dios con esa mentalidad. Pablo reprende a Pedro: no es correcto lo que estás haciendo. ¿Por qué no era correcto? Porque no es el Evangelio de Cristo lo que estás haciendo. Y Pablo tiene que hablarle: ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Ya no lleves a los que no son judíos a convertirse al judaísmo, porque somos salvos por la fe en Cristo. Pedro, no podremos servir a Dios de forma correcta con nuestra forma de pensar anterior. No se puede. Lo que nosotros pensábamos antes, la forma en la cual nosotros pensábamos, lo que éramos y cómo éramos, hermano, puede ser un tropiezo para nuestra vida si no lo cambiamos. Por eso la palabra del Señor es clara y nos dice: despojaos del viejo hombre. Ahora, ¿por qué nos dice despojaos? Porque está viciado. Ahora, ¿qué significa esto de viciado? Que está dañado, corrompido, tanto física como moralmente, dice el diccionario, falseado, adulterado. Esa es la mentalidad antigua. La forma de pensar anterior está dañada, corrompida. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso no podemos servir a Dios con la misma mentalidad. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira a Eva. Le pregunto, antes de que la serpiente hablara con Eva, ¿Eva deseaba ese fruto? Ni siquiera se le ocurrió, ¿no?, pensar en él. Ella creía que tenía una necesidad, que ahí hay una vitamina que yo me estoy perdiendo y necesito comerla para tener esa vitamina. Es que es necesario para mi vida, es de vida o muerte. No. Pero la serpiente genera un deseo. Un deseo de poder obtener ese fruto. Y ese deseo, que es engañoso, hace de que piense que realmente necesita eso. Es necesario para su vida. Por eso vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y no pudo resistirse porque lo deseó tanto. Y dijo: esto es para mí, lo necesito desesperadamente, y comió. Tener deseos engañosos son aquellos que creamos o que creemos que son necesarios para nosotros, que los tenemos que adquirir como sea, que no podemos vivir sin ellos, cuando en la realidad no es así. Sí podemos vivir sin ellos. Por ejemplo, había una frase que se decía en la universidad en el primer año: llegar a la universidad virgen, eso no es correcto. Por lo cual no podías llegar a la universidad virgen. O sea, tenías un problema. Ya en el bachillerato tenías que solucionar tu problema. No podías llegar a la universidad así. Ibas a ser tratado de una manera diferente. ¿Será que es una necesidad? ¿Tienes que resolver ese problema? Había gente que le decía, por ejemplo, a los jóvenes: tú eres que tienes que probar. ¿Cómo vas a llegar a casarte sin probar? ¿Cómo vas tú tienes que probar una cosa, a ver qué te gusta, qué no te gusta, a ver si esto funciona o no funciona?
y genera una necesidad. Y los jóvenes entienden, es que necesitamos hacer esto, necesitamos probar esto, necesitamos probar aquello. Le pregunto, ¿es necesario probar? Es que se tiene que llegar con un doctorado en cuanto a lo que es el sexo en matrimonio. ¿Qué necesitamos llegar? Expertos en todo esto. Pero que la mentalidad de la gente hoy en día genera un deseo, una necesidad engañosa, porque en realidad no es algo que sea necesario. ¿Se puede una persona morir sin poder probar algún vicio en la vida? Es que todos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Es que mis amigos lo hacen. Una necesidad que en realidad es un engaño. No es una realidad. Eva no se da cuenta que con las palabras de la serpiente, que es engañada por la palabra de la serpiente, le genera una necesidad que ella desea incesantemente solucionar, conseguir, cumplir. La gente en el mundo hoy en día vive de esta manera. Si nos ponemos a pensar, hermano, como hijos de Dios, pero se tiene que usar la mente de Dios para poder pensar, ¿no? Porque si utilizan la mente del mundo o la mente que usted carnal, que usted tenía antes, pues no va a poder llegar a la conclusión correcta. Si utiliza usted la mente de Cristo, usted se dará cuenta que hay cosas del cual pensábamos que era una necesidad, no lo era. Estábamos engañados. No era una necesidad. No necesitamos hacer eso. Recuerdo, una joven una vez me dijo, es que necesitamos los jóvenes darnos de palo en la vida para poder aprender. Porque golpeando no se aprende. Hay un dicho, algo así, ¿no? Sí, que si no te golpeas en la vida, no puedes aprender, y esa experiencia que tú tienes entonces te ayuda a poder entender y a poder saber que lo que está haciendo puede ser bueno o malo para tu vida. ¿Será que eso es necesario? Porque la palabra de Dios entonces debería haber sido escrita de una manera diferente a como está escrita, si fuese realmente así. Pero es la mentalidad viciada, engañosa, que tiene el mundo, que teníamos antes, que nos hace creer que es algo necesario. Es que yo necesito pensar de esta manera. Quizás no sea necesario pensar de esa manera. Es que yo tengo este tipo de pensamiento. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que renovarlo totalmente. Si ellos hubieran querido conocimiento, ¿Dios no se lo hubiera dado? Por supuesto que sí. Si Dios quisiera que ellos supieran sobre el bien y el mal, Dios se lo hubiera comunicado, pero no lo hizo porque no era algo necesario. Sin embargo, la serpiente genera una necesidad y los engaña. Ahora tiene que notar que nuestro texto dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. No dice pecado, pero el detalle es que esta mentalidad viciada nos lleva a pecar. Somos nosotros mismos lo que tenemos que renovar nuestra mente. Venimos a los pies de Cristo y el texto, para que usted lo vea, dice el versículo 22 en adelante, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice: despojaos, quitarnos totalmente del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, cuando usted viene a los pies de Cristo, ¿Dios le da el botón de reseteo de su mente? ¿O es usted el que tiene que darle al botón de reseteo de su mente? Es una pregunta. Amén. ¿Pero cuál de los dos? Nosotros darle. El texto dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente.
No dice, Dios renovará vuestra mente. Es tarea de nosotros. Nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros hemos nacido a la nueva vida, una vida espiritual, una vida del cual debemos de vivir. De hecho, el versículo, es interesante, el versículo siguiente dice, y vestidos del nuevo hombre. Es como que si aquí usted tiene al nuevo hombre y usted está con su hombre viejo, usted tiene que dejar esa armadura, si le podemos llamar así, o esa carcasa que utilizan los móviles, ¿no? Esa carcasa antigua, y ponerse la carcasa nueva. Y ahora esa mentalidad la tiene que cambiar, la tiene que renovar, la tiene que mejorar, tiene que quitar todo aquello. ¿Por qué? Porque está viciado, porque está lleno de esos deseos que le han engañado, y por esa razón durante toda la vida, hasta antes de conocer a Cristo, ha hecho cosas en base a su mente engañada. Es la mente que el enemigo creó a causa del pecado. Somos nosotros los que debemos de cambiar esa forma de pensar en nuestra vida. Si usted pensaba que no podía servir al Señor antes, usted tiene que dejar ese pensamiento, porque Dios le ha llamado a servir. Por lo cual, ¿yo puedo servir? Sí, Dios le ha llamado a poder servirle. Yo no puedo hacer aquello, usted puede hacerlo. Dice las Escrituras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si usted piensa que no puede hacerlo, quite ese pensamiento, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Puede hacerlo. Es que yo no puedo dejar aquello. Sí puede hacerlo, si usted lo hace, obviamente, revestido del nuevo hombre, creado en Dios para la justicia y santidad de la verdad. Muchas veces la gente dice que es difícil esto. Sí es difícil, pero se puede lograr si usted renueva su mente. Aún no solamente ello, dice las Escrituras, que nosotros tenemos que, cada pensamiento que hay en nuestra mente, tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y somos nosotros los que tenemos que hacer eso. Dice en 2 Corintios 10, 5 al 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es usted en lo personal que debe de cambiar la mentalidad que usted mismo sabe que quizás no es la mentalidad que a Cristo le agrada. Porque mire, nosotros sabemos en nuestro interior qué cosas pueden estar bien y qué cosas pueden estar mal, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal. Y cada pensamiento que puede venir, que sabemos que puede ser algo que desagrade a Dios, ser nosotros mismos que nos debemos llevar a la obediencia a Cristo. Y no solamente esto, mire, ¿sabe qué es uno de los problemas que tiene el ser humano? Es que el ser humano espera que alguien le corrija, pero no quiere ser corregido. No quiero ser corregido, pero espero a que alguien me corrija. El texto habla de que es usted mismo quien tiene que corregirse. Ni siquiera esperar que alguien le corrija. Es usted quien tiene que corregirse. Dice, estando prontos para castigar toda desobediencia. Cada uno de nosotros sabemos si hemos actuado mal, si hemos hecho algo en desobediencia a Dios, y somos nosotros mismos que tendríamos que decirnos, oye, lo que estás haciendo no está bien, no es correcto. Con eso termino. David, le pregunto, David no sabía que no debía de mirar a una mujer desnuda. Sí lo sabía. David no sabía que esa mujer estaba casada. Sí lo sabía, porque más su siervo, al cual le hizo llamar, le dijo, es mujer de Urías. David no sabía que no debía caer en ese pecado. Sí lo sabía. David no sabía
que no debía hacer lo que hizo de mandar esa carta a Joab y hacer de que Urías muriera en la batalla? Sí lo sabía. Pero vino Natán después de varios meses a hablar con él y a traer dirección, confrontación a su vida. ¿Por qué? Porque así actuamos los seres humanos. En vez de corregirnos, porque si sabemos lo que está mal, en vez de corregirnos, esperamos en el tiempo a que ya Dios tenga que decir algo y corregirnos, y encima nos enfadamos, porque no nos gusta que nos corrijan. El ánimo en esta tarde, hermano, es que usted, que ha nacido de nuevo, se vista del nuevo hombre, deje su mentalidad antigua y cada hecho en su vida directamente que a usted mismo lo corrija. No espere a que nadie venga a corregirlo, porque se sentirá mejor si usted mismo ya soluciona el problema. Esto no es correcto, esto no está bien, no es la forma en la cual estoy pensando, no es la manera en la cual debo de actuar, así no se hacen las cosas. Estoy leyendo las Escrituras, me doy cuenta de eso, cambio, dejo de hacerlo, por lo cual no tiene que haber corrección. ¿Se entiende lo que digo? Pero solo se hace si nosotros renovamos nuestra mente. Si logramos entender, hermano, que lo de antes no tiene nada de bueno, de rescatable, como llevar un coche al Tecuas y el de Tecuas se le camina, no voy a sacarle ninguna pieza porque realmente no sirve y se tira. Exactamente es igual nuestra antigua vida, nuestra antigua manera de pensar. No hay nada de bueno que poder sacar de ello. Simplemente sacarlo, deséchelo y revístase del nuevo hombre. Quite esa carcasa vieja y ponga esa carcasa nueva. Amén. Y no solo estará responsable, sino que podrá hacer las cosas que a Dios le agraden. Porque ese nuevo hombre sí está enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hablar, amén. Tenemos el rostro por un momento, cerremos nuestros ojos. Debemos de renovar nuestra mentalidad. Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra mentalidad. Si el mundo puede reconocer esto en nuestra vida, tú no eres el mismo de ayer, eso es bueno. Tú ya no haces lo mismo que antes, eso es bueno. Tú ya no piensas igual que pensabas antes, eso es bueno. Porque entonces usted está renovando su mente. Ya no quieres hacer lo que hacías antes con nosotros, es bueno. Ya no frecuentas a los lugares que frecuentabas con nosotros, es bueno. Ya no dices lo que decías antes, es bueno. Ya no haces lo que antes hacías, es bueno. Eso glorificará a Dios, porque la gente va a poder reconocer que hay algo que ha sucedido. No viene usted aquí a que le laven el cerebro, sino es usted mismo quien se saca el cerebro, coge el cepillo y empieza a restregarlo. Usted mismo lo tiene que hacer. Quitarse el cerebro y ponerlo a restregarlo, a limpiarlo, a quitar aquello que está viciado. Vamos a ponernos en pie, este altar está abierto. ¿Por qué no? Viene este altar, puede hablar con Dios. Quizás hay algunas cosas que pueda reconocer. Hay algún tipo de pensamiento en mi vida que creo que no es correcta. Venga a ese lugar y tráigalo a la obediencia a Cristo. Porque cada uno de nosotros como cristianos debemos de vivir en este nuevo hombre, revestirlo de este nuevo hombre. Es una nueva vestimenta, es una nueva forma de vida, ya no como antes, totalmente diferente. Si usted no es diferente al mundo, entonces usted no está viviendo la nueva vida. Usted tiene que ser totalmente diferente al mundo, y el mundo tiene que reconocerlo. Como hijos de Dios tenemos una mente diferente, una vida diferente, una manera de pensar diferente, una manera de hacer las cosas diferente, porque hay luz en nuestra vida
y en los demás tinieblas, en aquellos que no conocen del Señor. Por esa razón es diferente. La luz y las tinieblas son totalmente diferentes. Vamos a adorar al Señor. Venga a este lugar, venga a hablar con Dios mientras cantamos esta canción. Hay pensamientos que están arraigados en nuestra mente, porque tal como pensamos hacemos las cosas. ¿Cómo podemos andar en luz si hay pensamientos de oscuridad? ¿Cómo podemos hacer el bien si hay pensamientos de maldad? ¿Cómo podemos agradarte si nuestra mentalidad es totalmente lo contrario? Oh, Santo Dios, ayúdanos a entender que nuestra mente debe ser renovada, porque nuestra vida es diferente, actuar diferente, pensar diferente, revestirnos de ese nuevo hombre que has creado, Dios, lleno de ti, con la plenitud de la deidad, capaz de poder hacer buenas obras, de vivir en obediencia y santidad. Oh, Santo Dios, perdónanos, Padre, si en algún momento hemos hecho uso de nuestra manera de pensar antigua, Señor, intentando servirte. No puede ser compatible, no podemos agradarte con nuestra mente antigua. Nada bueno va a salir de ahí, nada que pueda agradarte, porque está totalmente oscurecido y entenecido, ajeno de continuo al mal. Ayúdanos a ser valientes en este sentido, Señor, a poder renovar, a poder quitar aquello que aún sabemos, Señor, que pueda estar en nuestra mente, algunos pensamientos antiguos, algunas formas de pensar antiguas que no tienen nada de bueno, que al contrario solo tienen cosas que están viciadas, que nos llevan nada más a poder cometer errores, a poder desobedecerte, Señor. Ayuda a cada hijo tuyo en ese lugar y aún a cada persona, Señor, que pueda confesarte como Señor y Salvador, a que pueda renovar su mente totalmente para poder vivir y revestirse de ese nuevo hombre que tú has creado, para poder agradarte, para poder hacer Dios tu voluntad. Gracias por cada hijo tuyo en ese lugar. Gracias por los que nos escuchan a través de las redes sociales. Bendice sus vidas, Dios, y llévalos con bien una vez más a sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Que Dios le bendiga y tenga una muy buena semana.